La verdad es que el compartir la palabra de Dios siempre es una gran responsabilidad, porque se puede decir cualquier cosa y se puede predicar cualquier tema. Uno de los temas más importantes que están pesando en mi interior en este último tiempo, y me refiero a la frase que estuvimos compartiendo hace 15 días o 3 semanas atrás. ¿Os acordáis cuál era? Darle vosotros de comer. Esa frase es una frase para ti, para mí, para la iglesia. Darle vosotros de comer. Recordar que Dios va a bendecir lo que tú pongas sobre la mesa. No cuánto tienes, sino cuánto eres tú capaz de poner sobre la mesa. Y es como darle a Dios la capacidad que tiene de multiplicar lo que tú eres capaz de poner en sus manos. Y en este tiempo que estamos hablando de evangelizar, de proclamar, de predicar el evangelio, no paran de minar mi mente muchas circunstancias que son complejas de entender y de explicar. El mundo vive en tinieblas. No es que vivan a oscuras, es que viven sin la luz de Dios en sus vidas. Entonces cualquier cosa son atractivas o deseables para ellos. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de darle de comer de la palabra de Dios, que los pueda acercar y los pueda comunicar con Dios. En alguna forma, ese darle de comer es una gran responsabilidad para nosotros. Por lo menos desde el punto de vista en que yo lo percibo, siempre hemos dicho que nos encontramos frente a un mundo muy complejo, muy difícil y muy diferente. Con unas complejidades y con unos problemas que a veces es en referencia a eso que yo quiero leeros el texto del libro de Números, capítulo 13, y los versos, os lo digo, del 25 al 38. Números 13, del 25 al 38. Y vamos a hablar un poco de conquista, porque al final conquistar, evangelizar, es proclamar el nombre de Jesús a un mundo que vive lejos de Dios. Pero es muy bueno que nosotros podamos ver y entender cómo está el mundo. ¿Qué comprensión tenemos nosotros de la realidad del mundo? ¿En qué circunstancias se vive el mundo? ¿Qué es lo que el mundo desea, lo que al mundo le apetece y cuáles son los deseos donde el mundo se mueve? Seguramente Dios no estará entre sus preferidos. Seguramente Dios no será la opción del mundo. Y ahí es donde la iglesia, nuestra vida, tiene que emerger, tiene que alumbrar de tal forma que el mundo vea a Dios como una opción. La opción de cómo vivir el mundo es absolutamente inviolable, innegociable. Cada uno tiene el derecho y la libertad de vivir como quiere. Y nosotros tenemos que ser tan responsables y tenemos que ser tan comprometidos que el mundo vuelva a ver a Dios como una opción para vivir. Puesto que hay otras historias, hay otras atracciones que el mundo está viendo como prioritarias para su vida. Y lo estamos viendo a diario. Y siempre somos muy repetitivos. Pero hoy la opción de vivir en las redes sociales, surtirse de las redes sociales, comer de las redes sociales, ser educado y formado y educado por las redes sociales, es una opción de vida. Porque es donde el mundo se distrae, donde el mundo pierde mucho de su tiempo. Tenemos que intentar, hermanos, por todos los medios, de que Dios vuelva a ser una opción para la gente que está perdida, para la gente que está sin la luz de Dios. Y a veces hay gente que de manera increíble, aunque quiera, no saben salir. Pero nosotros somos luces que
andan y se mueven por el mundo para darle esa opción o esa oportunidad que el mundo vea en ti la salida de cómo poner a Dios como una opción de vida en su prioridad y en su vida social. No sé si me estáis entendiendo, pero el mundo no es duro, el mundo no es complejo, el mundo no es difícil. Nosotros alumbramos menos de lo que tenemos que alumbrar. El problema no está en el mundo. Y lo veo desde el punto de vista que pone, no sé si vaya a sacar ese texto, si no lo leo, pero no me traje las gafas o estarán por ahí. En Números capítulo 13, lo puedes buscar, Natanael, capítulo 13, versos del 25 al 38. Todos sabéis la experiencia y el trato de Dios con Israel. Israel siempre fue un pueblo difícil de educar, difícil de formar, difícil de desarrollar, difícil en todos los sentidos. Pero por lo que fuera fue una elección de Dios escogerlo. Y en esas circunstancias complejas que ellos vivían, pues Dios decide darle una tierra para ellos. Y en esa opción de poder conquistar esa tierra, Dios le dio la posibilidad de observarla y de poder ver qué tipo de tierra iban a conquistar. Pero como en todo en la vida, cada vez que nosotros tenemos que andar y tenemos que conquistar algo, no todo el mundo ve las cosas desde la misma perspectiva. No todo el mundo tiene la misma conciencia de las cosas. No todo el mundo ve con la misma transparencia. No todo el mundo tiene la misma actitud positiva o negativa, optimista o pesimista. Es una realidad. Desde el punto de vista del trabajo que nos cuesta hacer, que es evangelizar y llenar el mundo de la palabra de Dios para que llegue esa semilla al corazón de las personas. Esa es nuestra gran responsabilidad. Ese es nuestro gran reto. Esa es nuestra gran conquista. No tenemos más trabajo más importante que eso, os lo puedo asegurar. Pero frente a ese darle vosotros de comer, salieron, como todos sabéis, comentamos hace 15 días, aquellas perspectivas negativas. ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Así, los impedimentos primeramente los ponemos nosotros, porque focalizamos mucho nuestra visión en el problema y no en el Dios que arregla los problemas. Entonces, a veces cuando nosotros ponemos nuestra centralidad en las dificultades que tenemos de evangelizar, le estamos quitando a Dios la capacidad de obrar, porque el que multiplica es Él y el que hace las cosas es Él. Fijaros que en este caso van 10 espías a poder observar, a poder analizar la tierra que iban a conquistar, y 10 sacaron una lectura negativa. 2 tuvieron otra actitud, pero esos 10 fueron los bastante pesimistas, negativos y, yo digo, influenciantes que llenaron al pueblo de negatividad y de miedo y de temor. Y en este caso estos se dedicaron a decir, Dios nos ha dado una tierra donde allí hay gente más grande que nosotros, más fuerte que nosotros, más valientes que nosotros, y si vamos allí nos van a dar pal pelo. Así que lo mejor es no ir. Esa es la actitud que tenía frente a conquistar una tierra. No solamente ellos hablaron, sino que contagiaron al resto de la gente con esa negatividad. Es decir, es verdad, esta gente lleva razón, para que vamos a salir de aquí y vamos a ir allí y Dios nos va a dejar en medio de aquellos gigantones. No sé si tú en el colegio has tenido una experiencia de ese tipo, pero con la gente grande, los chiquitillos no nos metíamos. Esos eran sagrados. Porque, Entonces, cuando nosotros vemos una perspectiva de conquista, en este caso de una tierra física, y lo que nos encontramos allí son gente que se van a defender con mucha más fuerza que nosotros, nos quitan el aliento de ir a esa tierra, a pesar de que el resultado era que habían cogido frutos de una dimensión y de una
calidad increíble. Pero dice que ellos se vieron como langostas frente a gigantes. Y frente a ese reto de la evangelización y de la proclama y de anunciar a Jesús, es muy importante nuestra identidad. Decía algo la hermana Erika. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Con qué te identificas tú? ¿Qué capacidad de identidad tienes tú frente a la proclama del Evangelio? ¿Tienes claro lo que decir? ¿Tienes transparente en tu mente para lo que tienes que comentar y proclamar a la gente que te va a escuchar? ¿Crees que lo que tú vas a aportar no tiene nada, ni ningún significado, ni ninguna influencia a un mundo que vive lejos de Dios? Porque eso son mentes negativas, mentes pesimistas, que con lo que tú tienes es incapaz de vencer el mundo. ¿Cómo ves tú el mundo? Desde una perspectiva así, lógicamente, muchas veces en la conquista de la tierra de Israel no se podía evitar reconocer lo que eran. Eran gente más fuerte que ellos. Pero el más fuerte estaba de su parte y no lo veían. Solamente Josué y Caleb dijeron, si Dios está con nosotros y nos ha dicho que esa tierra va a ser para nosotros, será para nosotros. Y avanzaremos y la conquistaremos y nos haremos en posesión de ella. La identidad, cuando se mina, cuando se contagia de miedo, cuando se contagia de temor, cuando se contagia de debilidad, cuando se contagia de fuerza, de vigor, de intención, es como en el mundo del ciclismo bajarte de la bicicleta y decir, no tengo nada que hacer, estoy vencido, estoy derrotado. Una persona que vive en derrota no va a conquistar nunca nada. Y a nosotros se nos ha encomendado predicar el Evangelio, hablar de Jesús y evangelizar a un mundo que vive en tinieblas y lejos de Dios. Y más digo, a un mundo que no quiere saber nada de Dios. ¿Será un gigante grande para nosotros? Gente que se va a reír de tu predicación, gente que se va a reír de tu testimonio, gente que no te va a tener en cuenta. Ahora entiendo por qué el Evangelio es locura. Porque estamos dando una noticia que el mundo la va a tomar como una locura. Tú estás, no sé cómo se dice en vuestros países, piripi. ¿Te han comido el coco? ¿Hiciste eso? ¿Te han manipulado? ¿Estás fuera de sitio? ¿Estás anticuado? ¿Esta noticia no es para ahora, esto era para otra gente? ¿Esto no es actual? Todo eso mina nuestro ánimo. Y frente a ese tipo de respuesta tú dices, yo no tengo nada que hacer, esto es tan grande. El mundo es tan conjunto con respecto a esas ideas que yo no tengo nada que hacer. Lo mejor es no hablar. Y cuando nosotros dejamos de hablar, tu fe no tiene sentido. Aunque vengas todos los domingos aquí. Porque el sentido de tu fe es proclamar, como decían aquellos apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que a esa comisión somos lanzados para hablar de Jesús. Y frente a ese mundo, la pregunta es, ¿tú ves gigantes? ¿Ves una imposibilidad mayor? ¿Tienes dificultades para transmitir el Evangelio? Pero la pregunta también es, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves tan pequeño que eso te imposibilita de hablar? ¿Sabéis que hay gente? Nosotros siempre tendemos a los pobres, a la acción social. ¿Sabéis que la mayor carencia, soledad, existe en la gente que tiene dinero? Son los que enmascaran su necesidad. Pero cuando tú te pones a hablar con una persona rica y te pones a contarte ciertas historias de su vida, tú dices, el mundo está mal, bien mal. Cuando hablamos en muchas ocasiones de dónde el mundo está gastando su tiempo, actualmente todos sabemos, en las redes sociales.
Eso es algo que está ahí. Es nuestro disfrute, nuestra ventana abierta, donde podemos dar el perfil que engaña a todo el mundo. Pues yo no sé si alguien se echa una foto por el Facebook o el TikTok y sale llorando. Yo no he visto a nadie. ¿Tú has hecho algún TikTok llorando? ¿Te has hecho una fotografía ahí con el moco bajo? Yo siempre veo gente feliz, contenta, bailando y haciendo diablura a través del TikTok. Y la gente vive feliz. Pero es eso, ¿verdad? Apenas te pones a rascar en las vidas de la gente. Yo siento repetirme muchas veces, pero cuando tú vas a la prisión y ves a un interno con gafas, no bien vestido, pero marcan la diferencia con otros, no tienen un aspecto desaliñado, suelen ir afeitados, perfumados, con buena pinta, y están en un módulo de respeto, y te pones a oírlos, madre mía. No son alcohólicos, no son drogadictos, no tienen delitos de sangre, no tienen nada. Les movió el ansia económica. Y te cuentan cómo eso destruyó su familia, rompió su matrimonio, sus niños dejaron de quererlos, se arruinaron y están ahí por delitos económicos. Y a veces los ricos tienen una necesidad más grande que muchas veces donde focalizamos la necesidad en la pobreza, que es verdad, pero es así. Entonces, cuando Dios nos manda a conquistar el mundo con el Evangelio, la pregunta es, ¿ves gigantes? Yo no paro de reconocer que el mundo es complejo, es un reto grande para mí. Y a veces, sinceramente, no sé cómo predicar. O tú tienes facilidad para predicar en un mundo como ese. Si somos sinceros, ¿tú tienes complejos para predicar el Evangelio en un mundo como hoy? ¿Dónde está el problema? ¿En el mundo o en ti, que tú te sientes pequeño frente a ese gigante que es el mundo, su masa social, sus atracciones, sus deseos? Tú dices, nadie va a querer oírme y cambiar esto por esto. Y entonces nosotros somos de los que escondemos la cabeza y dejamos de hablar. Si dejas de hablar de Jesús, tu fe no tiene sentido. Si dejas de proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida, tu fe no tiene sentido. Tú estás salvado, rescatado, reconciliado con Dios para que tú hables y proclames el nombre de Jesús. Y esa es nuestra gran labor. La idea es que nosotros, ¿con qué armas nosotros contamos para llevar a cabo esa misión? Jesús, antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos, esperaos aquí, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y cuando eso suceda, me seréis testigos desde aquí hasta lo último de la tierra. Tenemos trabajo, ¿eh? Tenemos una tarea grande. Pero, ¿qué ventaja tenemos? Que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está por crearse será un problema para hablar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿tú sientes a Dios de tu parte para hacer ese trabajo de evangelismo? ¿Te sientes con la identidad pura y dura de lo que Dios ha hecho en tu vida, con el agradecimiento puro y claro y transparente en ti para tú poder llevar el evangelio a aquella gente que está mal? Porque es un reto. El que le tiene que dar de comer eres tú.
Tú has sido el que has comido el pan de vida y el pan de vida está en tu vida. Tú tienes que compartir de ese pan con la gente que todavía no ha llegado ni siquiera a probarlo. Tú te has convertido en la persona que contiene ese pan. ¿Tiene alguien un pan? ¿Tiene tu vida el pan de Cristo de tal forma que tú quieras compartirlo? ¿O te lo estás comiendo poco a poco hasta que ya no tengas nada? Fijaros que es importante decir, nosotros no podemos nunca desorientarnos de esta línea. En el mundo evangélico hay muchas líneas, mucho movimiento y muchas historias. Pero si tenemos que ser fieles al Evangelio, esto es lo más importante que tú puedes hacer como creyente. Hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y no puedes dejar de hablar y de decir lo que tú has visto. ¿Es Dios un Dios de gracia para ti? Tú piensas lo que te estoy preguntando. ¿Es un Dios de gracia para ti que ha pasado por alto tus pecados, tus fallos, que ha curado tus heridas, que ha hecho que tus grietas se cierren? ¿Es Dios ese Dios para ti? ¿Tú crees que hay gente que puede estar viviendo las mismas circunstancias de las que Dios te sacó a ti? ¿Eres tú esa persona que ha hecho de manera profunda ese sentimiento de la obra de Dios en ti, que tienes la capacidad de compadecerte de un mundo que vive fuera y lejos de Dios? Fijaros que esto es importante hacerlo nuestro, porque si tú no entiendes bien lo que Dios ha hecho para ti, no vas a entender que haya mucha gente que está en necesidad, por lo cual vas a pasar de manera desapercibido de lo que esa persona vive. Entonces, en muchas ocasiones, el prestarle tanta atención al problema, a la situación, a la dificultad, hace que tú pierdas la misión, la actitud y la conducta de lo que te trae a conquistar esa tierra. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Como algo imposible? ¿Es imposible para ti? Yo digo que sí, pero no es imposible para Dios. Dios no te ha enviado a hacer ese trabajo solo. Te ha investido del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te fortalezca, te dé la palabra, te dé la unción, el gesto, el detalle, te dé la capacidad de romper y abrir puertas y llegar a lugares y familias que tú no podías imaginar que el Evangelio entrara en esa casa. Pero eso lo hace Dios. Y mientras yo veo una dificultad, Dios está viendo una oportunidad. ¿Estás tú viendo desde el punto de vista de Dios o estás viendo la dificultad de cómo hacer este trabajo? Mirad, le decía Jesús a sus discípulos, Evangelio de Juan, capítulo 4, mirad que los campos ya están blancos para la siega. Dios ve así, pero nosotros vemos desde otro punto de vista. ¿Cómo dices tú que los campos están blancos y todavía falta cierto tiempo para cegar? Y Jesús estaba viendo personas. Los discípulos estaban viendo el tiempo en que hay que cosechar el trigo. Pero Jesús estaba viendo personas con grietas, con heridas, desorientados, perdidos, sin ton ni rumbo en la vida. Jesús estaba viendo personas así. Es esa capacidad la que la Iglesia y mi fe tiene que recobrar para que cuando yo me lance a esa conquista de evangelizar al mundo desde Cristo, yo no vea un problema en el mundo. Vea una falta de fe en mi vida y tenga que pedir perdón a Dios, arrepentirme y decir, Señor, renueva mi fuerza, renueva mi vigor, renueva mi vitalidad. Es decir, el problema está en mí, no está en el mundo. Y cuando Dios te manda a sembrar la semilla, lo único que tienes que hacer es sembrarla, tirarla. Y ya está. El resto es de Dios. ¿Y cómo se va a arrepentir este? ¿Y cómo se va a convertir el otro? ¿Y tú crees que este con esto va a tener la capacidad de entregarse a Dios? Esa es tu función. Esa es función de Dios. ¿Tú le has llevado el Evangelio? Sí, pues deja que Dios haga su trabajo. ¿Tú has sido capaz de poner sobre la mesa esa capacidad que Dios tiene de multiplicar? ¿La has probado? Pues pruébalo.
Quizás tu tiempo de oración es escaso, tu capacidad de hablar no tiene recursos para hablarle a un mundo como este. Busca de Dios. Échale tiempo en oración y busca de Dios que Dios te capacite para hablar. Pero es que yo soy un hombre o una mujer de pocas palabras. Es que a veces no hay que hablar para que la gente vea que Cristo vive en tu vida. O tienes que ser un parlanchín como yo. No tienes que ser un palabrero como yo. Tú puedes predicar desde tu conducta, desde tu ejemplo, desde tu testimonio, sin decir ni una sola palabra a nadie. ¿Sabes cuándo en el libro de los Hechos, capítulo 4, se añadieron 3.000 personas a la iglesia? Dice, estaban unánimes en oración, llevando el partimiento del pan, y su vida de comunidad hizo que la gente se acercara a la iglesia, y aquel día se convirtieron 3.000 personas y no movieron un dedo. Ese es el mejor folleto de evangelismo que la iglesia puede hacer. Por eso yo me gusta, cuando tengo la oportunidad de decir, la comunidad que es el diseño de Dios es el mejor folleto de evangelismo que podemos tener para el mundo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos vemos? Cuando nos vemos ¿para qué? Porque el mundo, cuando vea que nuestra vida es real, en el mundo, cuando entren aquí, verán algo muy distinto. Siempre recordamos aquellos testimonios de la gente que se convirtió en mi tiempo. Decía, cuando entré a la iglesia respiré un ambiente diferente. Llevaba años que nadie me preguntaba cómo estaba y llegué a la iglesia y me pregunté, ¿cómo está usted? Me alegro de conocerlo. Dice, y eso me hizo sentir de una forma diferente. La comunidad no puede perder esos valores. Pero si cada día nosotros nos hacemos cada día más individuales, que es la línea que el mundo lleva, individualizar personas, familias, bloques, pueblos, comunidades, es un mal asunto. Por eso, cuando nosotros somos conscientes de a qué hemos sido enviados, van a saltar los enanos para que tú silencies la boca y para que tú no hables de Jesús en tu tiempo. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Pedro y Juan son encarcelados y cuando salen les dicen a aquella gente, mira, está muy bien lo que habéis hecho, pero no hablar más en el nombre de Jesús. Capítulo 4 del libro de los Hechos. Lo podéis poner si queréis. Lo único que os encomendamos es que no habléis más en el nombre de Jesús. Procura ser feliz, procura estar bien, procura estar contento, no te crees problemas, pero no hables más en el nombre de Jesús. Hermano, si el mundo consigue silenciar la voz de la iglesia, no tenemos nada que decir. Cuando salen las dificultades, ¿cuál es nuestra actitud? Hundir la cabeza, tirar la toalla, es decir, esto ya está todo vendido. ¿O somos capaces de tener la actitud de aquellos discípulos que dijeron, Señor, mira en la dificultad en la que nos encontramos. Mira la razón que nos dan para no hablar en tu nombre. Pero vemos tanta necesidad de proclamar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que te pedimos que nos dé la valentía suficiente para que con más valor hablemos en el nombre de Jesús. Hay dos actitudes bien diferentes, o rendirte ante el problema o avanzar. O callar o abrir la boca. O silenciar lo que Dios ha hecho en tu vida o no decirle a nadie que ha ocurrido algo especial en tu vida. Tienes las dos opciones. No sé en qué banca estás, sino en el banco de los que terminan tirando la toalla o en el banco de los que terminan hablando y proclamando a Jesús. Fijaros que esta gente venía de un hecho auténticamente
yo creo que irrepetible. Porque venían desde una negatividad de haber visto al maestro ser crucificado, de entrar al patio y ser el hazmerreír de todo el mundo. Jesús en el patio. Fijaros, en muchas ocasiones en las que nosotros tratamos de silenciar o de olvidar que antes de que Jesús fuera a la cruz, fue el hazmerreír de toda una sociedad. Fue el punto de vista de mucha gente. Nos olvidamos de la cantidad de situaciones difíciles que Jesús vivió por ti y por mí. Y cuando Jesús es llevado a la cruz, es sepultado y resucita, en el libro de los Hechos capítulo 2 ocurre algo extraordinario. Los discípulos, yo digo inocentes, ignorantes, frente a esa opción de decir, me vais a ser testigo hasta lo último de la tierra, pero esperad aquí hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Los discípulos estaban buscando en oración que esa promesa que Jesús le dio fuera una realidad. Y ahí estaban. Algunos sin saber leer, algunos sin saber escribir, algunos más ignorantes que otros, pero estaban ahí esperando. Y cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos, toda la gente que iba a la fiesta de Jerusalén los escuchan hablar las maravillas de Dios. Y Pedro, que era Pedro era Pedro, con sus lagunas, con sus sombras y con sus luces, se levantó a proclamar el nombre de Jesús en mitad de aquella gente a los que le había dicho que él no conocía a Jesús. Y con ese ímpetu empieza a proclamar el Evangelio de lo que Cristo había hecho en ellos. Y se llenan de valor, se llenan de vigor, se llenan de fuerza, se llenan de interés por proclamar la noticia. Y esta es una noticia verdadera, real, auténtica, viva, eficaz, que tiene la capacidad de cambiar, restaurar y bendecir las vidas que están viviendo tiempos malos en la calle. Esta noticia es verdadera. Esto no es una fake news. ¿Ha salido bien? Fake news. Esta no es una noticia que lleva esas características. Esta es de verdad. Y si tú tienes asumido esa verdad de Dios en tu vida, ¿qué te impide hablar de Jesús? Porque el mundo está pasando hambre y tú tienes la encomienda que tú le tienes que dar de comer. ¿Te has planteado, Señor, tú me mandas a mí que le dé de comer a esta gente? Fíjate quién soy, no hablo bien, no conozco mucho la Biblia. Yo siempre he dicho que yo cuando entré a la iglesia me convertí cantando el cántico Aleluya. ¿Sabéis el contenido de palabras que tiene el cántico Aleluya? ¿Sabéis de qué se compone el cántico Aleluya? Nada más que dice Aleluya. Nada más. Fijaros, cuando alguien viene buscando a Dios de verdad, no necesita tanto. Y cuando nosotros íbamos, eso lo dejamos para otro día, pero cuando nosotros íbamos con ese ímpetu a predicar el Evangelio a la calle, yo ahí me tengo que arrepentir muchas veces porque lo hice tan mal. Porque en lugar de decirle a la gente lo que había Dios hecho en mí, me llené de tanto coraje de demostrarle a través de las doctrinas donde ellos estaban equivocados. Y los avergonzaba. Y lo ponía en evidencia. Y yo me tengo que arrepentir siempre de eso. Porque lo hice muy mal. Me peleaba con las monjas, con los curas. Iba a todos los sitios. De verdad. Me terminaron echados del convento de Belén. Las monjas que eran muy amigas mías me terminaron echando. Vaya usted de aquí no venga más. Porque mi intención no era decirle a las pobres monjas que realmente
cercano a Dios, uno había recobrado el vigor de la vida, sino que ustedes están equivocados y ustedes obedecen al Papa y el Papa no es la cabeza de la Iglesia y la cabeza de la Iglesia es Cristo y pom, 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 pom. Y ese era yo era malo, yo era malo. Yo era como Pablo pero sin matar gente. Como Pablo, no tengo conciencia de haber matado a nadie, pero mira, de bibliazos y sin conocer la Biblia. Lo peor es que la ignorancia es muy atrevida. Es que yo no conocía la Biblia. Pero allí que iba, ¡plá! Y le pegaba unos palos a la gente. Pero ahora, después de tanto tiempo, de darte cuenta del valor de la gracia, del Evangelio, ahora mi perspectiva ha cambiado por completo. Ahora, ese verso que Jesús, y hemos mencionado hoy, ese darle vosotros de comer, para mí es un gigante. Y trato de ver cómo solventar esa dificultad tan enorme de darle al mundo de comer. Señor, ¿esto cómo lo hago? Fíjate cómo piensa. Si vieras en muchas ocasiones la experiencia que tenemos en la prisión, gente que está allí atenta, que se traga el mensaje para arriba y para abajo. Y cuando terminamos el mensaje, eso es verídico. ¿Usted me puede traer un rosario? Tú te inflas allí de predicarle del perdón para arriba. Y cuando termina, haga usted el favor de traerme un rosario. Y tú dices, madre mía, no ha entendido nada de lo que yo le he hecho. ¿Cómo podemos tener esa capacidad de hablarle a la gente de Jesús y que acepte el Evangelio, se arrepienta y se reconcilie con Dios? Eso es nuestra misión. Y eso nos tiene que arder en el alma. Si no hacerlo, nos tiene que remordinar el remordimiento y nos tiene que decir, ¿por qué yo he aceptado la fe si no hablo de lo que ha ocurrido en mi vida? Y hay que buscar el llenarse del poder de Dios. Sin la unción de Dios, el evangelismo no tiene fuerza. Decía ella, mucha gente necesita un abrazo de verdad. Y cuando digo un abrazo de verdad me acuerdo de mi niña. Mi niña es mi niña. Y por la mañana cuando viene a visitarnos me dice, papi, dame un abrazo de verdad. Un abrazo de verdad, ven para acá. No, eso no es un abrazo de verdad. Entonces, ¿cómo es un abrazo de verdad? La chucha más fuerte. No, es un abrazo de verdad. La gente está necesitada de un abrazo de verdad. Que vea que tú eres alguien cercana a su necesidad. La gente está necesitada de que tú la escuches. Dedícale tiempo, que es lo único que no recuperas nunca. ¿Sabes que el tiempo que tú dedicas a alguien ya no lo recuperas? Lo que tú gastas ya no lo recuperas. ¿Sabes que el tiempo es lo más valioso? Cuando tú le dedicas a una persona un tiempo, le estás dando honor y la estás valorando. Porque le estás dedicando un tiempo, algo que tú ya no vas a recuperar nunca. Esa persona necesita escucharte. Escuchar es escuchar. Y punto. Y que esa persona pueda percibir que le estás prestando atención. El resto lo hace Dios. Porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Tú entiendes eso? Y frente a esos gigantes, nosotros tenemos que ser cristianos con identidad. Cristianos seguros de lo que somos, de lo que Dios nos ha dado y de lo que tenemos que decir. No somos palabreros, no somos fanáticos, no somos fantásticos, no somos manipuladores, no somos gente que está vendiendo globos de humo, no somos gente. Estamos llevando esperanza, ilusión, vigor, fuerza a un mundo que cada vez está más lejos de Dios. Y cuando pasamos por el mundo, y me repito, yo no puedo cerrar los ojos. Tengo que percibir en qué mundo vivo. Y asumir que parte de esa necesidad yo tengo
la solución. Porque Cristo vive en mí. No estoy solo, no voy solo, no voy como un lobo solitario por el mundo. Voy con la ayuda de Dios a conquistar algo que Él me ha dicho. Es decir, id y predicar el Evangelio. Y yo os investiré con el Espíritu Santo. Y toda persona que creyere, ese será salvo. Ya está. ¿Es sencillo? ¿Te lo crees? ¿O estás viendo todavía el gigante de lo imposible que es conquistar el mundo? No es imposible, es verdad. Y yo te invito a que tú te creas esto de verdad en tu interior. Y seas capaz de dedicar un tiempo mayor a la oración, a la palabra. Es decir, Miguel es pesado con esto, pero quizás es algo que tenemos que tomar porque lo hemos olvidado, prestarle un poquito más atención porque lo hemos desvalorizado y ponerlo más en la realidad de la necesidad que tenemos. Piensa que si no hablas de Jesús, tu fe se extinguirá. Yo te quiero poner ahí en esa responsabilidad de hablar. O con tu vida o con tus palabras. O con tu gesto o con tu detalle. Hablando, no sé cuántos visteis ayer la película El Infiel. El Infiel. Es buena. Adieron, no sé si fueron en la sexta, no sé cuál. El Infiel. ¿Cómo mantener la fe en las dificultades mayores dentro de un mundo islámico? Buenísimo. Pero cuántas cosas nos asustan, nos llenan de temor y hacen que nosotros silenciemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos hacerlo. No podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho. No podemos. ¿Lo entendemos? No podemos. Entonces, si no podemos, vamos a entregarle a Dios nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestra falta de palabra, nuestra falta de convicción, nuestros desgastes, nuestro desánimo, a veces nuestra incertidumbre, porque todo eso Dios lo coge, lo bendice, lo multiplica y nos da el vigor necesario para hablar de Jesús. ¿Tú estás convencido? Yo sí. Pero el hecho de que yo esté convencido no me hace de no verlo. Los gigantes están ahí, pero ¿esos qué son para Dios? ¿Recordáis la historia de David y Goliat? Que es tan famosa. Un tío de 2,40 o 2,50, los que tuviera, frente a un pastor de ovejas con una honda. Sí, la manera en que nos enfrentamos al problema es tan diferente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entiéndelo así. Si vas a hablar, no vas solo. No vas desprotegido. Dios irá, te ungirá, te dará la palabra, te ayudará y tú tendrás que buscar la forma en que Dios respalde tu predicación. Y será una realidad, de verdad, os lo digo. La prisión está siendo una experiencia increíble. Increíble, de una experiencia fuera de lo común. Fijaros que allí hay gente 10 veces más inteligente que yo, pero no tiene que compararlos ya es ofenderlos, porque son súper inteligentes. Otros no, pero algunos sí. Y tú te pones delante de ellos a decirle, Jesús te ama. Y te escucha. Y tú ves que está aceptando la palabra y tú dices, Señor, gracias. Porque esto a él lo está ayudando, pero a mí me está confirmando la capacidad que tú tienes de fortalecer y respaldar tu mensaje. Y yo te animo, atrévete. Atrévete en tu tiempo con Dios a bendecir a tus vecinos, tus compañeros, tus amigos, tus familiares y verás cómo Dios de manera natural es capaz de abrir puertas donde tú dices, esto era imposible. Dios abre puertas donde parece que todo está cerrado y levanta un camino donde no hay camino. Tú entiendes que nuestra vida tiene que alimentarse de esas promesas de fe, porque de otras cosas no se puede alimentar. Son promesas de fe. Dios es capaz de abrir un camino donde no hay camino. Es verdad, pero hay que verlo. Es que si doy un paso, me voy a hundir. Es que Dios quiere que des ese paso de fe, porque debajo de él pondrá la mano y no te caerás.
Es una realidad. Así que yo animo a que podáis tener esto en cuenta y podamos pedirle a Dios que nos ayude a hacer esta tarea. ¿Estáis convencidos? Nos ponemos en pie y oramos.